Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Provecho. Gracias. ¿Dónde andas? En el 3, en el consultorio 3. Ah, perfecto, qué bueno. Ujú. Ok, pues vamos a esperar tantito. Tenemos hoy, la vez pasada revisamos las principales características de las estructuras perversa, psicótica y neurótica, así como la discusión entre si el limítrofe es una estructura o una organización. Se habló sobre los mecanismos de defensa, de forclusión, pérdida del contacto con la realidad y desmentida, ir contra la autoridad y lo establecido. Diana comparte información sobre el pago de uno de sus pacientes, retomar el tema de estructuras de la personalidad para poder identificarlas en nuestros usuarios. Ok, bueno, esperemos a que entren los demás. Oye, entonces aquí ya no va a entrar Mariana. No, está viniendo los martes. ¿Y el martes quién entra? Está Kenia, está Ilse, está Mariana Contreras y se va a sumar ver esta semana. O sea, el sábado ya nada más estoy yo y Ivonne y yo. ¿Ilse tampoco? Pues, ¿ese está el martes y el sábado? Sí, viene las dos. Bueno, Ya. normalmente, una vez al mes, no. No viene acá porque tiene algo de la maestría. ¿Pero por qué lo dividiste en dos? Porque no lo dividí, ya lo tengo así desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay algunas que no podían venir el sábado y entonces se metían el martes. Y algunas, como Ilse, que le gusta estar en las dos, pues se abre el espacio para estar en las dos. Con Kenia, por ejemplo, que ella no le da tiempo de estar hoy acá, se sumó al martes. Ok, aquí también viene Charlene el día de hoy. Sí sabes quién es Charlene, ¿no? Ilse no anda por allá hoy. Ah, sí, aquí está. Pues acaba de entrar con su mochila. No sé. Sí, ya está por acá. Hola, Charlene, buen día. Hola, buenos días. Hola, Ilse, buen día. Bueno, pues están listas para Hola, que buenos días. continuemos. Esta, esta sesión de hoy la voy a grabar porque vamos a tocar cosas muy importantes. Antes me gustaría que me dijeran de la sesión pasada, con qué se quedaron, qué entendieron. ¿Me pueden como hacer un breve resumen de de los conceptos más significativos y lo que les quedó claro? ¿Y qué importancia tendría saber eso para trabajar con sus pacientes? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? Sí, pero estoy haciendo memoria. Ok. A ver, les recuerdo un poquito acá, según lo que nos mandó esta. Oye, Ivo no entra porque me dijo que tenía algo de la maestría también. Miren, vamos a ver. Y qué lástima porque iba a estar padre la reunión del día de hoy. ¿Qué dijimos? Revisamos de si la estructura borderline, bueno, estaba como en discusión si entraba como individual o si era parte de la neurótica. Y Correcto. también
agregamos lo de lo perverso, que era neurótico, psicótico, bueno, neurótico, perverso y psicótico. Correcto. Y hablamos del borderline, ¿no? Que se podía considerar como dentro de la neurosis, pero es un tipo de organización dentro de la neurosis, ¿no? Porque mantiene el contacto con la realidad. Sin embargo, sí hay momentos donde el borderline puede acercarse en conductas o pensamientos hacia la psicosis, ¿no? Sin embargo, los teóricos consideran que sí está dentro de la neurosis. ¿De acuerdo? ¿Tendrían alguna duda de eso? No, y también revisamos lo de los mecanismos de defensa, que eran como dos muy parecidos, la forclusión y la desmentida, que Ok. era cada uno propio de cada una de las estructuras. Sin embargo, en una sí tenía una pérdida de la realidad y la otra estaba consciente de que iba en contra de la autoridad. ¿Cuál es cuál? A ver, muy bien, Ilse. Diana, ¿tú sabrías? Charlene, ¿ubicas de qué estamos hablando? Ubico sobre los mecanismos de defensa, pero esos dos en específico no los ubico. Ok. La desmentida es un mecanismo de defensa muy típico de las perversiones. Y es un mecanismo de defensa en el que yo sé que está mal, pero no me importa y hago lo que se me pega la gana, ¿no? No hay una pérdida de contacto con la realidad. La persona es muy consciente de la realidad, del bien o del mal, pero a pesar de eso puede tener actos que uno diría, ¿por qué lo hizo? ¿No? Y la forclusión es un mecanismo propio de los psicóticos, en donde sí hay una negación de la realidad. O sea, ahí sí la persona piensa que puede volar, que escucha voces, que ve cosas que los demás no ven. Entonces es muy importante entender este tipo de mecanismos de defensa para ubicar la estructura. Esto que estoy tratando de transmitirles a ustedes es para que con cada paciente que vean, ustedes puedan decir lo más rápido posible qué tipo de estructura tiene y en qué se fundamentan para decir eso. ¿Sí? Me gustaría ahorita como un ejercicio muy pequeño, muy rápido, que Diana e Ilse nos digan, piensen en uno de sus pacientes y nos digan qué tipo de estructura tiene ese paciente. ¿Ahorita ya o lo pensamos primero o tú nos dices cuándo? Ya, la que quiera decir. Si quieres, darnos un poquito de contexto del paciente que elijas y un poco para ver si ya con esta información que tenemos ahorita podemos encontrar o identificar el tipo de estructura que tiene mi paciente. Yo, Ah, ok, doy la descripción, pero no digo qué es. no, sí, como completito. Ah, ya, ok. Este, ¿con nombre y todo? No, algún paciente así como anecdótico, pero sí explicándonos por qué piensas que tiene esa estructura. Ok, tengo un usuario que mm, eh, cuando yo le he preguntado o hemos tocado el tema, por ejemplo, de cómo se describe a sí mismo o qué opina incluso de sí mismo, Ujú, este, le cuesta mucho trabajo definirlo. mm, y a veces contesta una cosa, a veces contesta otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, como su identidad del yo es muy difusa, ¿no? Y sí, incluso también a otras personas me ha comentado que le cuesta mucho trabajo describirlas, ¿no? También tiene mucho que suele ver las cosas o que la gente es como muy mala o muy buena, ¿no? Como por ejemplo los adultos
son malos, son enojones, y los niños son buenos. Tiene como ese tipo de pensamiento, ¿no? Em, También en la parte emocional es muy inestable. eh, Tiene cambios bastante bruscos, ¿no? Cuando está muy feliz, hasta tiene como muchos movimientos con las manos. em, y cuando se enoja demasiado, tiende a hasta autolesionarse, ¿no? Em, También justo por eso es impulsivo, pero esta impulsividad en él dice que cuando se enoja con otras personas quiere vengarse de ellas. No llega a hacer cosas muy horribles como quererles hacer daño físico, pero sí hacerles como maldades, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa? Pues ya creo yo por esto que sería una estructura límite. Ok. ¿Qué mecanismos tú verías de la estructura límite? ¿Sabes cuáles son los tres criterios para identificar que hay una estructura límite? Era lo de juicio de realidad. Ujú. em, Identifica, no me acuerdo el nombre, pero justo como eh, su yo, qué tanto lo puede identificar o como qué tan estable está. Ok. Ese era el otro y el tercero era era el juicio de realidad. El segundo se llama esto del yo que, Difusión, ¿eh? difusión de identidad. Difusión de identidad y el otro era mm, el tercero no me acuerdo. ¿No? ¿Tú, Ilse, te acuerdas cuál es el tercero? No, justamente también solo me acordaba de esos dos. Es el tipo de mecanismos de defensa que utiliza. Va a ocupar mecanismos de Ah, defensa muy primitivos, ¿no? Por ejemplo, la identificación proyectiva. ¿Sabes qué es identificación proyectiva, Charlene? Es bueno, pues no sé, pero puedo como suponer que va de la mano de lo que decía, de se va como a reflejar o va a ver reflejado como su interior en todas las demás personas, ¿no? Podría ser. Mm, la identificación de proyectiva es un mecanismo en el que la persona hace cosas con las que provoca que el otro se porten con él como él dice que no quiere, pero provoca que lo traten como no quiere que lo traten, ¿no? Negativamente. Del lado positivo es cuando tú haces cosas que provoca que el otro te trate de una manera, linda, cordial o amable, ¿no? O sea, puesto así como de manera muy práctica, hay un cuento, que no sé si se los conté a ustedes, pero este era un perro que iba por la calle todo furioso y enojado, ladrándole a todo mundo, ¿no? Y de pronto el perro llega a una esquina, era un perro que sabía leer, y ve en la casa de enfrente un letrero que dice Casa de los Mil Espejos. Le da mucha curiosidad al perro, aunque está de malas, aunque está furioso, aunque está ladrándole a todo el mundo. Entra a la casa y lo primero que ve son 1000 espejos, donde ve 1000 perros con los dientes pelones, gruñendo, lo que estimula que él gruña más, ¿no? Al ver aquellos 1000 perros así, pues el perro se pone más loco y empieza a ladrar más fuerte y entonces el eco de la casa, de los 1000 espejos, porque era una casa vacía, le refleja ladridos durísimos y él se pone más bravo y entonces ve a aquellos perros más bravos cada vez y el sonido es más fuerte hasta que se sale fastidiado y enojado diciendo, qué lugar tan horroroso, no sé por qué me metí, ¿no? Y siguió furioso y enojado, ¿no? Atrás de este perro venía un perro feliz, contento, moviendo la cola, buena onda, Y cuando entra a la casa de los 1000 espejos, lo mismo primerito que ves son 1000 perros moviendo la cola, buena onda,
les ladra contento y escucha el ladrido alegre y se pone a saltar y ve a 1000 perros saltando y se sale diciendo, qué lugar tan hermoso, qué padrísimo lugar, ¿no? La identificación proyectiva es eso. Estas personas que van por la vida y que piensan que la vida es muy linda o es muy fea, pero ellos están provocando que las cosas sean de esta manera. Entonces, en una estructura border vamos a encontrar estos tres mecanismos y como para identificar un border, juicio de realidad, ¿sí? Conservado, difusión de identidad. La difusión de identidad es cuando alguien es como un polvorón, ¿no? ¿Han visto un mazapán? Sí son mazapanes, ¿no? Cuando le pegas al mazapán, se empieza a desmoronar en cachitos. Hay personas así que se desmoronan, ¿no? Que hoy quieren ser doctor, no, mañana van a ser abogados. No, no, al otro día van a ser, o sea, tienen unos cambios de identidad, de personalidad así muy radicales, ¿no? Un día es pastor y el otro día es pecador, ¿no? Y tú dices, ¿a este qué le pasa? Y finalmente, el tipo de mecanismos de defensa que utilizan, ¿no? Que son muy primitivos, como serían la negación. El primer mecanismo de defensa, el más primitivo que todos ocupamos, es la negación. Tú fuiste, no, yo no fui, ¿no? Les decía, el niño que le metió el dedo al merengue del pastel, se ve el dedote ahí y dicen, ¿quién fue? Y el niño dice, yo no fui y esconde las manitas, pero tiene la nariz llena de merengue, ¿no? De que le dio ahí un mordisco al pastel. Esa es la negación, ¿no? Es evidente y la persona ocupa la negación, ¿no? Y eso pasa en adultos también. Y bueno, y ahí pues les queda de tarea como investigar cuáles son los mecanismos de defensa primitivos. Entonces, con esto yo puedo, cuando voy entrevistando a mi paciente, puedo ir detectando qué tipo de estructura y por qué lo sustento, ¿no? ¿Desde dónde puedo? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de los neuróticos? Racionalización, Ok. ¿qué otro? Ay, es el que más me acuerdo. ¿Cuál otro? A ver, Eh, la represión, bueno, la represión es súper importante. Los neuróticos nos reprimimos. La proyección, ¿no? Son mecanismos que no se utilizan de manera como muy rígida, ¿no? Que tiene cierta flexibilidad. O sea, sí llegan a ser rígidos, por supuesto, ¿no? Pero a diferencia del psicótico, que sí son muy rígidos los mecanismos, acá de pronto se puede llegar a mover, ¿no? Pero son mecanismos que de pronto caen en este tipo de conductas, como la racionalización, la represión. El perverso no se reprime, ¿no? Justamente la renegación, ¿no? Es como, ya sé que no debo, pero no me importa, voy y lo hago. Ok. Bueno, veo que ya más o menos está eso. Entonces, hoy vamos a hablar del deseo. ¿Por qué creen que vamos a hablar del deseo? ¿Qué les hace pensar esto del deseo? Pues porque justo en personas, por ejemplo, psicóticas, un neurótico, todos tenemos dedos, ¿no? Pero un neurótico lo reprime o lo desplaza o lo racionaliza, busca como otras maneras de no dejarse llevar por su, en ese caso, su ello, ¿no? Y por ejemplo, un psicótico, pues deja libre su ello y no lo racionaliza, o no hay como este proceso de ponerlo, de reprimirse o de cuestionarse, ¿no? Se deja Ok, llevar por esa parte. bueno, miren, vamos a hablar de algo que se llama la teoría del deseo. Y este es un planteamiento que principalmente Jacques Lacan es como el máximo exponente de esta teoría del deseo. Y él le da un lugar muy, muy importante, ¿sí? Para, él dice que la realización de una persona depende mucho de cómo maneja su deseo o cómo entiende su deseo. Y para nosotros como psicoeducadores, como terapeutas, es muy importante entender cómo se estructura el deseo y cuáles son los componentes del deseo. Fíjense, los objetivos que vamos a tener hoy es comprender la estructura del deseo,
¿sí? Porque tiene varios componentes el deseo. Distinguir el deseo de la necesidad y de la demanda. Analizar hitos teóricos como serían los de Freud y los de Lacan, que son los principales exponentes. Freud es el primero que lo plantea, pero Lacan lo viene a perfeccionar y a ampliar y a mejorar. Y cómo, qué tan importante es saber aplicar esto clínicamente en pacientes con bloqueos psicoemocionales, ¿no? Esos pacientes que se la pasan siempre en la misma, sufriendo, con el novio que te engaña y casi casi es maltrátame, pero no me dejes, ¿no? Pégame, pero no me dejes, o em, situaciones que dices, ¿por qué tengo tan mala suerte? Siempre me pasa lo mismo, se me repite la misma historia y que en realidad tiene que ver con el deseo de la persona, ¿sí? Pero entonces la primera pregunta es, ¿qué es el deseo? No lean y díganme cada una qué piensan que es el deseo. No lean. Las estoy mirando, ¿eh? Que están leyendo. ¿Qué es el deseo? Así, lo primero que les venga a la cabeza, o sea, cuando quieren entender qué es el deseo, Yo digo que, bueno, yo creo que es lo que anhelas. ok. Diana, Ilse, Sí, como un impulso para buscar satisfacción o algo que te genera como una sensación de, no necesariamente de bienestar, pero algo que te falta, que sientes que tal vez te falta. ok. Ilse, Pues sería algo que quieres. ah, a esto que decía Diana, no sé si sea algo como que te genere placer. no necesariamente. Bueno, sí puede ser. Vamos a ver, fíjense. Aquí la imagen nos dice, el deseo no se posee, se es deseante, dice, ¿no? Y se representa una caja aquí como tratando de hacer entender que no es algo que puedas tocar o meter, ¿no? No es un objeto ni una meta concreta, ¿sí? Hay quien podría decir, el deseo es tener una carrera profesional. Eso no es un deseo, desde la vista psicoanalítica lacaniana, ¿sí? Dice, es una fuerza estructurante que nace de la falta. ¿Qué entienden con esto? ¿Qué les hace pensar? Una fuerza estructurante. ¿A quién estructura? ¿Qué estructura? ¿Y cómo que nace de la falta? ¿Qué carajo significa eso? No sé si sea más o menos como los conceptos de salud y enfermedad, ¿no? Al final la enfermedad nace de la falta de salud. Entonces no sé si el deseo nace de esta falta, algo que no está cubierto, ¿Falta de qué? no lo sé. Mm, Bueno, antes de seguir, quiero agradecerle a Charlene que ella me ayudó a hacer la presentación. Quedó bastante bien, Charlene. Me gustó mucho que siguieras la línea que más o menos había empezado y gracias por entregarlo además temprano, ¿no? Que me permitió trabajar varias cosas todavía por ahí. Cambié algunas imágenes, que estaban primero como más, no sé si eso las hice yo primero también, pero ya las hice más realistas. ¿Tú qué dices, Diana? ¿Cómo que es una fuerza estructurante? ¿Por qué dice que es estructurante y nace de la falta? Pues con la estructura lo relaciono como una estructura mental, la organización que tienes mentalmente de cómo están formados tus vínculos, cómo vives tu mundo emocional, cómo la interpretación, la estructura que le das a las vivencias, ¿no? Y con base en esa percepción, en esa estructura mental que se va formando a lo largo de tu vida, pues de ahí nada,
nace como, es que no se me ocurre un sinónimo. Pues cada quien percibe de acuerdo a su mundo interno, pues qué carencias tiene o qué le hace falta, que pues todo esto que no tuvo. ¿Por qué entonces eso que no tuvo estructura? Acuérdense de las estructuras que hablamos de neurótico, psicótico y perverso, ¿no? O sea, tiene relación. Tienes bloqueado tu micrófono. Ah, no, estaba pensando yo Ah, ok, en voz alta. ok. Sherlyn, ¿a ti se te ocurre algo? Pues referente a la que dice de estructura, bueno, esta fuerza estructurada, pues puede ser como lo que vas formando desde tu niñez hasta la adultez y Ok. pues todo tu entorno que deriva Ujú. de eso. Bueno, miren, la pieza clave de esto es el ser una persona deseante, ¿sí? El que ser alguien que desea. Primero, esto nace, no es algo que se aprende, es algo que es constitucional a cada uno de nosotros. Y dice que esta estructura surge de la falta, es decir, cuando todos nacemos, nadie es perfecto, nadie está completo, ¿sí? ¿Qué me falta cuando yo nací? Pues alguien que me diera de comer. ¿Qué me falta cuando ya nací? Alguien que me tapara y me cobijara. ¿Qué me falta cuando ya crecí, cuando ya soy señor? Pues dependiendo de las vivencias y de lo que me han ido proporcionando, ¿sí? Siempre siento que algo me falta. Incluso las personas que tienen mucho dinero y que pueden decir que lo tienen todo, siempre hay una sensación de que algo falta. Esto es una parte muy importante para la constitución de nuestra personalidad. Las personas que no tienen deseo, que o están deprimidas o están adaptadas tóxicamente o quizá están cumpliendo o están buscando un deseo que no es de ellos, ¿sí? Son personas que de alguna manera no reconocen o no captan esta falta. Lo que al ser humano lo hace moverse, a superarse, a desarrollarse, a conseguir cosas, es reconocer que siempre, siempre, siempre tenemos la sensación de que algo nos falta. Y cuando tienes esto en tu existencia, la llamita aquí que tiene este muchacho aquí como un fuego encendido, ¿sí? Es muy interesante porque es algo que no lo ves, no lo tocas, no lo palpas, pero cada vez que conseguiste algo, quieres algo más, ¿no? Si tu papá, tienes un papá guapo, fuerte, alto, no, pero es que quisiera que fuera más empático y comprensivo. Tienes al papá empático y comprensivo, no, pero debería de ser más firme y más seguro. Es firme y seguro, pero debería haber tenido más dinero, ¿no? Tiene más dinero, pues sí, como que el ser humano siempre es deseante. Lo esperado es que siempre seamos deseantes. Y es algo que no es algo que puedan tocar. O sea, imagínense una cortina que tiene como hoyitos donde puede traspasar el aire. Y sin embargo, a pesar de que el aire pasa, el aire alcanza a moverlo, ¿no? El aire no lo vemos, pero sabemos que existe y que está porque traspasa la cortina y la mueve. Pero ¿dónde está el aire? No lo veo. El deseo es así. Todos tenemos deseos. Ahora, ¿qué es lo que cada uno deseamos? Para que ustedes puedan entender y trabajar con un paciente, lo primero que tienen que ubicar es cuál es el deseo de esa persona, ¿sí? Fíjense, no se posee, se es deseante, ¿sí? No es yo tengo el deseo. Soy un ser atravesado o constituido por el deseo. Es una primera verdad que tenemos que tener en mente cada vez que vemos paciente. Todos deseamos o podemos tener una patología del deseo, ¿sí? Dice, en ese vacío
Entre lo que necesita y lo que se recibe, aparece el espacio del deseo. Tengo hambre. Viene mi mamá o mi esposa y me da una galleta, una dona. Yo lo recibo, pero después digo, ay, pero le faltó chocolatito, chispas de chocolate, ¿no? Esa parte, o ahora me gustaría que fuera más dulce, o ahora sí, este deseo que se va manifestando en diferentes cosas, es algo que tenemos que ubicar y entender con nosotros y con nuestros pacientes. ¿Por qué es importante entender el deseo? Ahorita con lo que les acabo de explicar, espero que haya sido yo claro. ¿Por qué creen que es importante el deseo? Y no lean. Pues porque esos deseos son los que motivan o impulsan, le dan esta fuerza al paciente, al usuario a actuar. Exacto. Y entonces aquí también se vuelve muy importante lo que hemos hablado del consciente, preconsciente e inconsciente. Porque a veces mis deseos pueden estar en una parte muy inconsciente. Piensen en la mujer que su novio, su marido le pega y le pega o le es infiel, y ahí sigue la mujer. ¿Por qué sigue ahí? Y a lo mejor es porque su deseo es ganarle a todas las otras que se están, con las que se está metiendo el novio o el marido, ¿sí? Pero no es consciente de ese deseo. Ella no quiere un novio infiel, pero su deseo, si ella sigue, a pesar de que le duele, le lastima, si sigue en esa relación, quizá su deseo sea más profundo y el deseo es no ser sustituida por alguien más. Y entonces le está dando gratificación a ese deseo que no es consciente, ¿sí? Porque conscientemente ella diría, no, pues ya lo voy a dejar, pero no lo puedo dejar. ¿Por qué no lo puedo dejar? Es que lo amo. ¿Por qué lo amas si te trata mal? ¿Por qué lo amas si te humillas, si te devalúas, si no te toma en cuenta? Ah, porque el deseo no es querer estar con este hombre que la engaña y le es infiel. Quizás su deseo más profundo es no ser sustituida, no ser abandonada, no ser cambiada por alguien. ¿Me expliqué? Entonces, si yo entiendo ese deseo de mi paciente, el verdadero deseo que tiene mi paciente, me encuentro en la posibilidad de poder trabajar con él o con ella para ayudarle, ¿sí? La razón es para ir más allá del síntoma y acceder al núcleo estructurante, es decir, a esta mujer la estructura el deseo que no tiene consciente, porque no es el que en apariencia ella manifiesta, quiero estar con este hombre infiel. Eso no es su deseo. O sea, eso creo que sí es muy claro para todos, ¿no? ¿Quién quiere estar con una persona que te sustituye fácilmente, que te engaña, que te traiciona? Si en la lógica eso no hace sentido, a mí ya me empieza a decir que aunque ella dice quiero estar con él, no objetivamente no quiere estar con él, porque él es una persona que engaña. Pero entonces, ¿qué es lo que desea? Si permanece y se queda y no lo cambia, hay un deseo más profundo, escondido, que es donde entra nuestra chamba. Y entonces, para poderlo descifrar, hay tres planos que hay que entender, ¿sí? La comprensión de la dinámica inconsciente, que es el primero, lo que les estaba diciendo como ejemplo. La orientación de la cura, ¿sí? ¿Hacia dónde voy a acompañar a este sujeto? ¿Qué sería la cura para él o para ella? Y la ética de la intervención. Está muy, muy, muy rebuscado esto que les estoy platicando. A ver, ¿qué piensan? Compártanme un poco sus pensamientos. Pues ahorita mientras nos platicabas de esto, que al final de cuentas hay una falta, ¿no? Yo lo relacionaba con lo que ya conocía, por ejemplo, el concepto de la madre suficientemente buena, ¿no? Porque si fuera buena no habría como ese deseo
hubiera algo mejor. Mm, No sé, como que quería relacionar un poco con esto, porque si se tuviera todo, como que no había esa motivación. No sé. Claro, porque en el momento que ya tenemos totalmente satisfecho nuestro deseo, pues, ya no nos movemos, ¿no? Ya nos quedamos ahí, ¿sí? Y si pensamos que el deseo nos estructura, ¿sí? Nos vuelve sujetos, o sea, es decir, como que dependemos de eso para ser, para crecer, para vivir, ¿sí? Entonces, desde ahí puedo empezar a entender qué es lo que, cómo está constituida una persona. Y los tres principios básicos o los tres planos que hay que estar revisando para saber o definir esto es comprensión de la dinámica inconsciente. El caso, piensen ustedes en algo que digan, ¿por qué hago eso? Y lo repito y lo repito y lo repito, ¿no? No me lo digan. Ahí ustedes solitas. Pero les voy a contar algo. Eh, ¿Saben por qué soy psicólogo? ¿O cuál fue uno de los deseos que me empujó a ser psicólogo? Ah, porque además aquí entra en juego algo muy importante. En la comprensión de la dinámica inconsciente, tenemos que aprender a diferenciar si la persona sigue su deseo o si su deseo es gratificar el deseo de otro. Lacan hace una distinción entre el otro con O grandota y el otro con O chiquita. Sherlyn nos va a explicar qué es eso del otro con O grandota y el otro con O chiquita, que ella lo sabe súper bien. Eh, el lo otro cuando chiquita es hablando sobre pues las terceras personas, ¿no? Muy Y bien, la O con O mayúscula quiere decir todo lo que está atrás de ti, es decir, todo tu entorno, familiares, amigos, motivaciones, todas estas personas que van atrás de ti y que han estado detrás de ti, o aquellas cosas, son ese otro con o grande. exacto, ¿sí? Aquí Lacan hace esta distinción de el famoso, le importa mucho el qué dirán, ¿no? ¿Quién? Pues la gente. ¿Cuál gente? Ese es el otro cono grandota, ¿sí? Cuando yo me pongo aquí frente a ustedes y no me sé un concepto y digo, híjole, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Que no me la supe, que me equivoqué, ¿no? O cuando estamos en una junta y le echo piropos a mi Bere, ¿no? Y la Bere se avergüenza y se mete abajo del cojín, ¿no? Porque, ¿por qué Miguel Ángel está haciendo esto? ¿Sí? Porque el otro de ella, así, miles de ojos mirándola y juzgándola, ¿no? Ese es ese otro con no mayúscula, ¿sí? Entonces, si vamos integrando estos conceptos para ubicar qué pasa con mi paciente a nivel inconsciente, cómo es su otro con O grandota, y puedo diferenciar si entonces la búsqueda o satisfacción de su deseo es de él o está buscando satisfacer el deseo del otro con O grandota. Tu papá dijo, pórtate bien, no te pases los saltos, a las mujeres, no se dice groserías en frente de las mujeres, y a lo mejor yo tengo ganas de decir groserías, y no las digo porque mi papá, el otro, o porque socialmente no es correcto que yo diga una majadería aquí, ¿sí? Y eso influye en la estructuración de la persona que yo soy hoy, ¿no? La manera en cómo me relaciono con ese otro y cómo le doy cabida a esos otros va definiendo lo que es mi deseo o lo que es mi deseo de gratificar el deseo de alguien más. Dice acá, somos el resultado del encuentro entre lo que falta, lo que deseamos y lo que el mundo nos permite ser. Yo quiero ser astronauta, pero pues ya mi edad no me lo va a permitir y la NASA tampoco me va a dejar ser, ¿no?
Y entonces ahí mi deseo se puede ver frustrado. Y ese es un dilema, porque ¿qué hago cuando, o qué pasa cuando tengo dos deseos encontrados? Quiero ser un hombre leal, fiel, pulcro con mi mujer, pero también quiero a Shakira entre mis brazos y tocándola como se me pegue la gana, ¿no? Están mis dos deseos. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Si además los dos son igualmente de intensos y de poderosos, ¿qué voy a hacer con eso? Esto tradúzcalo a sus pacientes o a ustedes mismas. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con esos deseos? Si somos neuróticos, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos así esos deseos? Reprimirlos. Reprimir alguno de los dos, ¿no? Si soy obsesivo, pues lo reprimo, ¿no? Si soy histérico, ¿cómo lo resuelvo ese deseo? Sí me voy explicando hasta este punto la importancia de entender el deseo y entender cómo se va estructurando, ¿sí? Somos el resultado del encuentro entre lo que me falta Shakira, ¿no? Lo que deseamos, ¿sí? Ah, pues, ¿qué deseo con Shakira? Y lo que el mundo me permite. Ni siquiera puedo pagarle boleto para ver a la Shakira, pues entonces ya me frustré ahí, olvido, ¿no? O la ver, me mandaría, pero sí a China, ¿no? Ok, entonces, esto nos lleva a esta diapositiva que dice cuál es la estructura del deseo. Y entonces, básicamente, el deseo es el modo en que el humano está organizado. Se organiza por el otro, ¿sí? La falta y el significante. Esta es otra cosa súper, súper importante, esto del significante. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Ya hemos hablado de esto, del significante. Sherlyn también lo sabe súper bien. ¿Qué es el significante y qué es el significado, Sherlyn? A este sí, a ver si sí le entendí, porque creo que me confundí un poquito. Pero, bueno, según yo, el significado No es te oímos como bien. ¿Te pegas bien el micrófono? listo, ahí, Sí, que el significado es lo que entendemos todos sobre alguna situación o algo. Y el significante es el sentido que le damos a ese significado que ya teníamos como todos en general. excelente, muy bien, Sherlyn. Ya ven, yo sabía que Sherlyn se lo sabía re bien. Entonces, cuando yo digo alto, cuando yo digo banco, ¿qué entiendes tú, no? O cuando digo amor, oye, yo sí te amo, ¿no? Te traje flores, pero de pronto la otra está esperando que además le cante y además, no la deje plantada y además, ¿no? ¿Qué significado tiene para mí esa palabra? Y entonces, algo bien importante en la psicopatología es el papel que juega el lenguaje, ¿sí? En las parejas lo van a ver muchísimo, que de pronto, les cuento un caso ahorita de una pareja que estoy viendo. Ella tiene un valor para ella viajar juntos y que él ni se le ocurra decir que va a viajar con sus amigos. Eso para ella es un valor de respeto. Si él se atreve a proponer la idea de que va a viajar sin ella con sus amigotes, es una falta de respeto a la familia y a ella como su mujer, ¿no? Y entonces este hombre por años no lo ha hecho. Y llega y me dice, me siento vacío, Miguel. Nada me gusta. Tengo mucho dinero, tengo mucho trabajo, tengo mucho éxito, pero me siento vacío. ¿Por qué? Tengo una mujer maravillosa que adoro y que amo con toda mi alma, pero me aburre.
¿Qué vemos ahí? ¿Qué está pasando ahí con el deseo de él y de ella en esta situación? ¿Si se animan o no se animan? No frustren mi deseo, por favor. Fíjense, Yo vamos. A eh, ver, Shirley, viene de ahí, Shirley. digo que está siendo como reprimido el deseo de él por complacer el deseo de ella. Y entonces esto nos Entonces, trae un síntoma, ¿sí? El hecho de que uno no satisfaga su deseo, por lo menos conscientemente, o que decida no satisfacer el deseo, ¿sí? Nos va a generar un síntoma. Cuando venga alguien deprimido, cuando venga alguien maníaco, cuando venga alguien histérico, cuando viene alguien bórdero, tenemos que entender qué está pasando con su deseo, porque el deseo mal manejado va a provocar síntomas, ¿sí? Y entonces, esto que él dice, esta depresión que le está manifestando, o sea, lo escucho deprimido a este hombre. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha pasado una vida. Su deseo original era satisfacer el deseo de su mujer, pero a costa de estar sacrificando deseos suyos. Él me dice, Miguel, no van mujeres, no la voy a engañar, solo quiero ir a echar desmadre con mis amigos, quiero poner una borrachera con mis amigos y que no esté mi mujer ahí viéndome el ridículo que voy a hacer, ¿sí? Voy a estar diciendo majaderías, voy a estar haciendo cosas locas. Pero si yo voy, me va a dejar de hablar 3 semanas. Y entonces él se traga todo y se reprime y está feliz y está tranquilo con su mujer, pero está inhibiendo, está negando una necesidad que él tiene ahí, no como una elección de un adulto que dice, ok, me quedo y apechugo y asumo la represión de mi deseo. Ese es el problema, ¿sí? No está si lo hace o no lo hace, sino la postura que toma ante su deseo. Porque obviamente todos hay momentos donde decimos, no, no lo tomo. O sea, yo decido estar con mi mujer y aunque me gusta Shakira con todo el corazón, jamás pecaré, ¿no? Y esto me tiene satisfecho y tranquilo. Pero si no elijo y no lo vivo como por culpa de esta mujer no estoy con Shakira. No, no le echo la culpa a nadie. Asumo mi responsabilidad y vivo mi vida en función de eso. Como un adulto que entiendo que no puedo tener todo en la vida. Siempre tengo algo que perder. Por eso la falta es tan importante. La manera en cómo yo integro la falta, como la asumo o no la asumo, me va a generar diferentes tipos de síntomas. ¿Sí se va quedando más claro esto? Ahora, el lenguaje entra en juego, ¿no? Porque sí, a través del lenguaje, a través de ponerme de acuerdo con el otro, las guerras se llevan a cabo a veces porque desde el lenguaje no pudimos ponernos de acuerdo. Un niño que de pronto no deja de ser grosero, ¿no? Y que con golpes lo quiero someter, pues a lo mejor lo someto, pero no logré que él entendiera mi punto de vista y que aceptara la ley o el límite o la frustración como parte de un proceso de, oye, para pertenecer a esta comunidad, a este grupo, aquí hay estas reglas. En Iscalti tienes que seguir el encuadre de Iscalti. Si no lo cumples, te vas a meter problemas conmigo.
o me vas a generar problemas con los otros pacientes porque los demás ya lo aceptaron y qué injusto, porque a ese sí le aplican y a mí no le aplican y a mí sí me lo aplican. Nos ponemos de acuerdo como sociedad hasta con el idioma que hablamos, ¿sí? Vamos a hablar en español todos. No, I think we better going to speak in English because I don't care everything, bla, 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 bla. Y entonces empiezo a hablar en inglés y entonces dices, este loco, ¿qué le pasa? ¿No? Tenemos un acuerdo que vamos a hablar con símbolos, con expresiones, ¿vale? Así de importante es esto que les trato de transmitir del deseo, pero saber o entender la estructura del deseo es elemental. Entonces, ¿qué se juega la estructura del deseo? Es el modo en que el deseo humano está organizado por la presencia del otro, o sea, todo lo que yo aprendí, todo lo que mi cultura me introdujo. Por lo tanto, esta mujer, por ejemplo, de las que les estoy hablando, para ella en su cultura, que su marido, o sea, porque su mamá piensa igual que ella, su hermana piensa igual que ella, sus amigas piensan, marido desgraciado, ¿no? Y en la cultura del marido, no, pues ¿qué tiene que nos vayamos de jarra y de pachanga una noche, si además ve cómo la tienes como reina, tiene casas, viajes, departamento, dinero, ¿por qué no te da chance? ¿Quién tiene la razón? Entonces, ahí vamos acompañando al paciente para que pueda entender cuál es su deseo, cuál es el deseo del otro, cómo chocan y cómo hacerse responsable cada uno de su deseo, ¿no? Y no querer meter a los otros a su deseo, como que se haga lo que yo digo. Lo que yo digo es lo que está bien. No, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Vamos bien? Les voy a hacer examen, ¿eh? Para ver si es cierto que vamos bien. Entonces dice, la presencia del otro, quién me deseó y cómo me deseó, la falta, eso que no soy, no tengo, que no sé, y el lenguaje con lo que trato de nombrar lo que me pasa. Por eso se dice que cuando yo pongo en palabras mis emociones, mis sentimientos, ya le doy un significante, ¿no? Simbolizo, y es una forma de descarga que me permite equilibrar mis fuerzas psíquicas y todo lo que me puede estar alterando. Ahora, otra pieza fundamental para trabajar esto es entender la diferencia entre necesidad, demanda y deseo. ¿Será lo mismo? Necesidad, demanda y deseo. La necesidad es como necesito comer, necesito hacer del baño, o sea, son cosas indispensables. El deseo es algo que está como el querer. Ok, vamos a ver. Sí, fíjense, aquí el texto nos dice, necesidad responde a lo biológico. Tengo hambre. Esa es una necesidad, ¿no? Maslow decía, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow? Donde dice que hay cinco necesidades que hay que ir cubriendo, ¿no? Tenemos la primera que es las necesidades biológicas o fisiológicas. El segundo son las necesidades de seguridad, tener una casa, tener un trabajo. La tercera es la necesidad de filiación, es decir, de tener alguien que me ame y tener alguien a quien amar. Les ha tocado que dicen, es que quisiera tener alguien a quien amar, ¿no? O alguien que me ame. Es una necesidad. ¿Sí? Y así evolucionamos hasta la autorrealización, que es la última, ¿no? En donde ya es cuando todo lo demás está satisfecho y entonces puede ser alguien que te autorrealizas. Entonces, necesidades responde a lo biológico. Demanda es lo que yo pido, cómo lo pido. Las parejas swingers, por ejemplo, son parejas que se dicen, oye, a mí me gusta ese. Ah, pues a mí me gusta esa. ¿Qué onda? ¿Nos damos chance los dos? Pues va. ¿No? Y entonces nadie se ofende, nadie se lastima, porque a través del lenguaje acordamos algo, ¿sí? Oigan, las voy a ver aquí todos los sábados a las 11 y no llegan a las 11, llegan a las 11:20, a las 11:40 y entonces ya empezamos a tener un problema ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda que yo hago choca con la tuya y al final el deseo, lo que queda fuera de la demanda, es decir, yo puedo pedir algo, pero puede que me digas que sí o que me digas que no. Es aquello que no voy a poder satisfacer nunca. El deseo es algo que siempre está perenne,
como buscando más, y es lo que nos hace estar vivos, lo que nos hace no volvernos personas estáticas, sino que siempre queremos más y queremos más y queremos más, y es parte de lo que va a ir con nuestra personalidad. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, son las 12. Ah, perfecto. Ok. ¿Ustedes a qué hora se tienen que ir? Ahorita ya cambiamos a nuestro paciente a las 8. Ah, entonces ya no tenemos problema con el horario. Ah, perfecto. Ok, bueno. Entonces, después está la parte de el deseo desde Freud, ¿no? Donde Freud decía que el inconsciente se estructura como lenguaje, mm, y el deseo retorna disfrazado de sueños, síntomas y lapsus, ¿no? Cuando le quiero decir a mi hijo, ¿cómo te quiero? Y de pronto digo, ¿cómo te odio? Ay, no, perdón, quería decir cómo te quiero, ¿no? Esos lapsus lingües que contiene ahí, hay un contenido inconsciente de algo que yo he reprimido, pero pum, desde lo inconsciente se me salió, ¿no? Y desde Freud, el deseo siempre hay un resto insatisfecho. Este es lo que plantea Freud, ¿no? Lacan lo retoma y entonces él dice, el deseo es del otro, ¿sí? Hay un otro que de pronto influye en mi construcción del deseo. Quiero agradar, quiero satisfacer a los otros. Conforme el paso del tiempo, yo voy constituyendo mi propio deseo, pero inicialmente mi deseo se va conformando con todo lo que me rodea, lo que me forma, lo que me dan, lo que no me dan, que viene del otro con o grandota, ¿no? Entonces, después el sujeto se constituye en torno a una falta. En la medida que yo soy capaz de reconocer y de entender que siempre voy a sentir que algo me falta, voy a estar en movimiento. Y aquí Lacan habla del deseo y la castración simbólica, es decir, si entre estas dos opciones de satisfacer un deseo tengo que dejar uno siempre, lo que implica asumir o aceptar, ellos le llaman la castración, pero en términos terrenales no lo puedo tener, ¿no? Shakira tendrá que esperarme para otro momento y otra vida porque en esta no le será posible tenerme ni yo podré tenerla, ¿no? Entonces, eso es la castración. Y dice Lacan, donde hay deseo, hay sujeto, es decir, hay una subjetividad. Donde hay deseo, hay una persona que se está constituyendo, que se está construyendo, ¿sí? Y esa persona, todos estamos sujetos al deseo. Por acá nos dicen, la castración simbólica no es física, es estructural, introduce al niño en el lenguaje, el límite y la ley. Por eso el Edipo es tan importante, porque entre los 3 y los 6 años que corre el Edipo, que es este periodo donde muchos dicen, cuando sea grande me voy a casar con mi mamá, ¿no? O que se muera mi papá, ¿no? No lo quiero aquí, me cae gordo. El que el niño pueda aceptar que su mamá no puede ser para él y que su papá, aunque lo frustre, le dé límites, es alguien que lo ama, que lo quiere, y él aceptar eso, que no puede satisfacer su deseo de desaparecer el papá y quedarse con la mamá, es una forma de evolución y de madurez, de crecimiento. Y la castración simbólica permite que el deseo sea humano y no voraz, ¿sí? Por eso se dice que cuando tú superas el Edipo o integras el Edipo, aceptas que tu papá o tu mamá no van a ser para ti, no pueden solamente dedicarse a ti y pensar en ti, toleras la frustración, esto te inscribe, te da la posibilidad de pertenecer a convivir con otros seres humanos en paz y en armonía, porque ya sabes manejar tus pulsiones, tus emociones, tus deseos, tus egoísmos. Ahora, hemos hablado, ¿se acuerdan que hemos hablado del goce? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? El deseo implica desplazamiento o simbolización, siempre. El goce es una satisfacción sin límite, ¿sí? Hay a veces el deseo de tener algo y a pesar de que lo tengo,
no me es suficiente. Y el goce es una satisfacción con sufrimiento, ¿sí? Sin mediación de una parte razonable que me va a permitir decir, hasta aquí va a llegar. Por eso con sus pacientes tienen que ir identificando también cómo está su deseo y cómo está su goce. Piénsenlo ahorita en algunos de los pacientes más difíciles que han tenido. El deseo nos orienta para ver qué quiere. Es su deseo, es deseo del otro, y el goce es algo que los entrampa, ¿sí? Es algo que de pronto, pues, quieren dinero, 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 y a pesar de ello no tienen satisfacción nunca. No están tranquilos. Quieren más, quieren más, quieren más. ¿Lo pueden identificar? ¿Me pueden compartir si algunos de sus pacientes lo pueden ver esto? Yo lo puedo identificar en un pequeñito de 6 años. Él siempre quería jugar como a los carritos, pero a pesar de tener mucho tiempo jugando, siempre quería más, o sea, nunca estaba satisfecha esa necesidad. Y podía pasarse horas jugando y nunca decir hasta aquí, ¿no? O sea, siempre era mucho tiempo. Ok. ¿Qué crees que se debería de hacer ahí? ¿Cómo ayudar, cómo trabajar con ese chiquito para ayudarle a modular eso? Pues si lo ponemos también en términos de yo, ello y super yo, pues su ello estaba como muy grande, ¿no? Y eso era porque los papás no ponían límites, no había una estructura en él. Y en cambio, cuando les di psicoeducación sobre límites y empezaron a poner una estructura en casa, en escuela, se vio ese cambio totalmente de que no siempre iba a poder tener como, mm, pues sí, que ese deseo no iba a ser, bueno, ese goce no era como un tiempo ilimitado, ¿no? Sino que había una estructura. Bueno, aquí hablamos de estas implicaciones clínicas, ¿no? Escuchar el deseo en lo que no se dice. Por ejemplo, este hombre dice, el que le estaba platicando hace rato, dice, ya, me quiero ir de mi casa, ya no quiero vivir con esta mujer, ¿no? Pero lo que no está diciendo él es que por años él se castró y se sometió y está muy enojado y se quiere ir de la casa porque ha hecho algo que no quería hacer. Aunque le dio la ventaja de ser vivido como, ay, es tan lindo, sí me hace caso, y él mismo lo dice, ¿no? Te he gratificado en todo, he hecho siempre lo que tú quieres. Claro, llegó un momento donde ya se hartó y ahora quiere arrancar y tomar una decisión así como, pues, ya, me divorcio y no me importa ya nada, cuando fue él solito el que lo fue permitiendo. Entonces, escuchar el deseo en lo que no se dice, porque todo el tiempo se habló de que él gratificaba el deseo de su mujer, que para él era importante que ella fuera feliz, ¿no? Es más, dice, tienes casa, tienes dinero, tienes viajes, ¿no? Él piensa que su deseo era gratificar a esta mujer. No es cierto. Él lo que tenía muchas ganas era de irse de pachanga y de reventón con sus amigos y reventar el sueño ideal de su mujer de la pareja de foto de Facebook, donde son felices para siempre y están de acuerdo todo el tiempo. Eso no existe, ¿no es verdad? ¿Sí? Luego, no reforzar el goce, o sea, cuidar en las intervenciones que no vayamos a decir o hacer algo que fomente el goce más que la satisfacción. Es diferente tener goce a tener satisfacción. Una satisfacción es cuando se apaga esta necesidad voraz de querer más, 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 ¿no? Puedo tener un momento de, ok, acepto que no puedo tenerlo todo y no me quedo ahí peleándome todo el tiempo. Acepto la castración, ¿sí? En estos términos que estábamos hablando, trabajar la castración simbólica, obviamente, y no dirigir al paciente, sino, esto es súper importante, no dirigir al paciente, sino acompañarlo a encontrarse con su deseo. Oiga, doctor, ¿qué hago? ¿Me voy con Shakira o no me voy con Shakira? Se va a enojar mi mujer, pero usted dígame, ¿está bien que lo haga o no está bien que lo haga? Eso no se lo voy a decir yo. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu deseo? Ah, es que quiero las dos cosas. Bueno, tendrás que elegir alguna porque siempre que uno elige algo, pierde algo. Y ahí para los pacientes es muy, muy difícil porque van buscando eso, que tú les digas qué hacer. Psicoeducación sí lo permite de pronto,
En la psicoeducación si dices, pues hace esto, aquello, cuidado porque si lo que estás trabajando, lo que estás compartiendo o indicando, haciendo un mandato, no, pues vaya y haga esto. Al rato te van a echar la culpa de que perdieron su familia y su vida porque tú le dijiste, ¿no? No, yo no puedo, eso es algo que te toca a ti decidirlo. Y cuesta mucho trabajo a veces que los pacientes lo entiendan. Y hacer, o sea, el reto ahí es que se haga responsable de su deseo, ¿sí? No que busque quien le permita hacer algo que él tiene que decidir si quiere o no quiere hacer. Sí, perdón, Ilse, vi tu mano levantada. Sí, que justamente en esto es importante decirle eh, también que cada acción pues conlleva una responsabilidad, ¿no? Y que al final va a tener alguna consecuencia, tal vez no hablando como consecuencia negativa, sino algún resultado de esa decisión, ya sea que te Exacto, lleve hacia algo funcional o disfuncional. totalmente, ¿sí? Y ese es el reto más difícil, justo, porque muchos pacientes no se quieren hacer responsables de eso, ¿no? Y esperan que el terapeuta sea un papá, una mamá regañándolo, diciéndole o suplicándole o convenciéndolo o como seduciéndolo para que haga lo que el terapeuta podría estar deseando, ¿no? ¿Qué quiero, qué deseo yo? Que mis pacientes se curen. ¿Y qué es la cura para mí y qué es la cura para el otro? Y entonces quedamos en un lugar complicado porque es muy atractivo llegar y decir, colocarnos como sujetos del supuesto saber y entonces decir, lo que deberías de hacer es, no, 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 eso no les toca a los terapeutas. ¿Qué pasó, Ilse? Justo ahorita con eso que dices, me acordé de una anécdota cuando estaba en práctica clínica, que una compañera decía, es que el paciente no habla, no expresa, ¿no? Y la maestra decía, ese es tu deseo, el deseo que expresen, pero tal vez para el paciente el hecho de estar ahí y haber tomado la decisión de asistir a la sesión ya es mucho para él, ¿no? Entonces, también ver si nosotros estamos poniendo deseos nuestros en el paciente. Justamente, Ilse, tenemos que estar muy atentos a no poner nuestros deseos en el paciente, porque esa es una de las tentaciones más grandes que tenemos, sobre todo cuando estamos muy novatos. este, Traemos como ideales, traemos principios y dentro del proceso de separación e individuación de los padres con los hijos, en las parejas, que cada uno asuma su individualidad, asuma que no son muéganos, ¿no? En las familias disfuncionales hay un síntoma que se llama amalgamamiento, que es estar así como chicles pegados, ¿no? Y eso es muy importante que no se permita, ¿no? Que no se dé. Sí, Diana, ¿qué piensas, Diana? Sí, es que justo estaba pensando en que hace rato, antes de entrar a la junta, tengo un niño y me estaba, en esto que dijo Ilse, le iba a aplicar la prueba de la persona bajo la lluvia y él hizo algo, se los voy a enseñar para que lo vean. A ver, Aquí, no sé si lo alcanzan a ver. sí dice una persona bajo la lluvia. Ok, dibujo una persona bajo la lluvia, ok. Ajá, le dije, oye, pues, la instrucción, ¿no? Hacer una persona bajo la lluvia y que no sé qué. Bueno, antes de eso él andaba ahí en el consultorio explorando y así, ¿no? Entonces, pues ahorita justo me quedé pensando como cuando él hizo esto, como en mi deseo de querer que él dibujara lo que yo quería, ¿no? Pero pues esto fue lo que me entregó. Qué Pero bonito, pues ¿eh? qué bonito, ahí está. Sí, justo. Entonces Ahora, me estaba quedando pensando en todo esto, en mi deseo, también el significado, en esto del significante, en cómo él lo está interpretando. No, estaba muy pensativa, por eso es que estaba tan callada. ahora fíjate, esto que nos compartes, sería interesante ver cómo lo está viviendo él con sus papás, porque esto también te puede estar reflejando una dinámica con la familia, ¿no? Donde puede ser que los papás estén también dando como pauta
a que este niño esté muy atento a gratificar el deseo de los padres, que de alguna manera es normal, pero habría que pensar si eso es lo que necesita el niño o lo que le haría bien. Y si los papás tienen una tendencia a ser como demasiado dominantes, demasiado rígidos, al grado que ahora el niño contigo se comporta de una forma, no sé si decirla sometida, este, complaciente, y eso por supuesto que está matando el deseo de este pequeñito, ¿no? O sea, no aparece él, aparece el deseo de los padres y qué importancia tendría que los papás se den cuenta y que quizá cambien la estrategia formativa o educativa. ¿No lo crees? Sí, justo me quedé pensando en eso y en qué había pasado ahí, ¿no? Porque es que justo el papá es súper dominante. Ay, o sea, es que me está haciendo así como, ¿no? Ahorita, en la primera sesión está el papá y el niño no dice sus deseos, o sea, el niño dice lo que el papá sabe que quiere escuchar, porque yo le pregunté, o sea, también en la primera sesión, pues le pregunta a ellos, ¿no? Que, ¿sabes a qué vienes? ¿Tú quieres estar aquí? ¿A qué vienes? No, todo esto. Y él me dice, sí, yo quiero, tiene 10 años, yo vengo porque quiero trabajar en mi enojo, porque quiero estar sano, trabajar en mis emociones. Pero eso es lo que el papá quiere y el papá no está y yo le pregunto a él lo mismo y me dice, no sé, es que no sé y empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, ya me va cayendo el 20. Sí, Capichi, qué importante es entonces entender esto, porque si no te puedes volver cómplice del papá. Y ahora, si el niño hace lo que tú también esperas, repetir la fórmula, y él va a aprender. Ahí se forma lo que se llama un falso self o el como si, el actuar como si, ¿no? Como si fuera yo, pero no soy yo. Soy lo que el deseo de mi papá quiere. Ya lo extendió contigo el niño, o sea, es algo que ya está replicando en otros espacios y entonces el niño no aparece. Y quizá el trabajo tendría que ser con el papá, decirle, oiga, es normal que los niños hagan berrinche y se enojen y le toca a usted acompañarlo, ¿no? No amaestrarlo, porque fíjense, ¿cuál es la diferencia entre educar, formar y amaestrar? Hay maestros que a veces quieren amaestrar a sus alumnos, ¿no? Porque de momento que el chamaco expresa que no le gusta geografía, matemáticas, español, para el profesor puede tener ya una pérdida de valor como alumno, porque si es el maestro de matemáticas y no sabe le enseñar otra cosa que no sea matemáticas, ¿quién le da sentido aquí? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene? Fíjense, esto nos lleva al estadio del espejo. Yo sé que valgo y que existo a partir de que ustedes me miran y me regalan este tiempo que estamos compartiendo. Si ustedes estuvieran ahí volteando para otro lado, así, esa ausencia de su mirada me da un mensaje y me hace sentir cosas y me constituye. Ese es el otro, ¿no? Si soy apreciado, si me están entendiendo, si estoy explicándome bien, eso me da un sentido. Y entonces, ¿cómo la mirada de nosotros puede ayudar a que el otro se pueda ir constituyendo en el deseo de esa persona y poder separar? ¿No? Este papá, fíjate, Diana, ahí ya te da estos elementos para entender qué tipo de trabajo tendrías que hacer por un lado con el niño y qué tipo de trabajo tendrías que hacer con los papás. Y puede ser que no esté fácil con un papá dominante, obsesivo, autoritario quizá. A lo mejor te va a ver como muy mala psicóloga, ¿no? Y es donde también uno tiene que empezar a tener fuerza para enfrentar ese tipo de cosas. ¿Me van capichando? Ok.
Creo que ya es muy denso todo esto. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí con estos temas. ¿Qué piensas, Charlene? ¿Tú qué escuchas y no te aburres? ¿No te que dejamos así como volando ahí en el aire de qué están hablando estos locos? No, la verdad no, se iba siguiendo como con mucho detenimiento toda la plática. Ok, traten de investigar un poquito por su cuenta más sobre el deseo, la importancia de entender o saber trabajar con el deseo, si hay una patología del deseo, para que podamos ir nutriendo las próximas sesiones sobre de estos temas. Y retroaliméntenme a mí también sobre si pude transmitirles el conocimiento y qué entendieron, para que yo también pueda como medir si lo que estoy intentando hacer lo están pudiendo recibir, y si soy claro, si falta buscar conceptos más digeribles o nos falta teoría a lo mejor. Sí, bueno. Hoy a quién le tocaba la minuta o a quién le toca. A Ilse, ok. Podríamos, ¿tenemos algún pendiente de las intranets? ¿Cómo vas con tu intranet? Diana, ¿cómo estás con tu intranet? Mm, pues bien, es que ahorita ya nada más tengo, bueno, tengo tres y una que, una señora que tenía irse al hijo, pero ya no me contestó y me preocupa un poco porque ella es como muy responsable, entonces no sé si sea porque le pasó algo o porque ya dijo como de, ah, llamarte y ya no voy a contestar, pero ya no me dijo nada. Ok, adelante, Ilse. Sí, bueno, para comentarle a Diana, ahorita está tomando ella un curso. De hecho, también su hijo dejó de venir conmigo. No sé por qué no te haya dicho, pero está ahorita en un curso de trabajo, que son los días sábados. Sí, lo del curso sí me lo dijo y por eso cambiamos la sesión en línea, pero la cambiamos en línea y más en la tarde y le mandé el link y ya no me contestó. Y en la semana le pregunté si estaba bien, si había pasado algo y ya no me contestó. Pero, o sea, me sorprende porque suele ser muy responsable y igual cuando le mando mensaje, me contesta, igual con los pagos, igual. A veces se lo olvidaba, pero los mandaba el siguiente día o en la tarde. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Em, pues primero quería ver si estaba bien, si no era como algo de salud o cualquier cosa, ¿no? Entonces me iba a esperar a ver si pues me contestaba el día de hoy, que es cuando nos vemos, y si no, no sé. Ilse, ¿a ti te avisó ella algo? ¿Te dijo una fecha o algo? No me dio una fecha así como concisa porque me dijo que llevaron a su hijo al oftalmólogo y le encontraron como que sí necesitaba lentes el niño, pero aparte de lentes necesitaba una terapia visual o algo así me mencionó. Y me dijo que los costos ahorita para ella eran muy elevados porque también llevaba al niño a regularizaciones y demás. Entonces me dijo que por lo menos hasta que acabara su curso, creo que acaba o sea, es todo noviembre, creo. Y me dijo que después de eso iba a regresar. Ok, pero entonces a ninguna de las dos les dijo como una fecha, concreta. No, a mí me dijo que mientras justo acababa su curso sí podía hacer en línea y más tarde le dije, ah, sí, no hay problema, puede ser en línea, en la tarde, yo le mando el link y ya.
Mira, yo sugiero que le mandes un mensaje más, decirle, oye, estoy preocupada, espero que estés bien. Y por otro lado, la clínica me están preguntando si vamos a continuar o ya no, este, para, para saber qué pasos siguen, ¿no? Ok, Incluso, si quieres, dile a Lili que si le puede marcar ella, como hablando o sea, primero tú pregúntale cómo está y demás. Si no te contesta, que Lili le marque o que le mande mensaje, ya como Iscalti, ok, que te dé ese apoyo y a ver si responde la señora. vale. Ojalá que esté bien, ¿no? Sí, sí, porque también traía como algo del estómago, entonces, o sea, sí me sorprende porque, pues, es muy responsable. Ok. Ajá. Bueno, Oye, Mike, y quería preguntarte algo, no sé si hoy de tiempo, pero pues es algo delicadillo, entonces, no sé, sí, cuando, ¿quieres que lo hagamos acá en el grupo o individual? pues es de un usuario, pero es de un tema delicado, entonces, no sé, como tú veas. Me gustaría que sí lo hagamos acá para que también las demás aprendan de la experiencia y nos ayuden a pensar también un poco. Ok, entonces lo vemos la otra sesión. Ahorita tenemos todavía un poco de tiempo. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, entonces, ¿recuerdas que una vez nos dijiste que como psicoeducadoras también necesitábamos saber como hasta dónde podíamos llegar y como no irnos como tan profundo porque nos podíamos topar con algo que tal vez pues podría afectar a la persona? Pues Sí, surgió un tema con un usuario, no me dijo exactamente qué, pero sospecho de que fue violado cuando era adolescente, porque tocamos el tema de cuando, justo esto que hablábamos para ir fortaleciendo la parte del yo, de para él que era ser un hombre, ¿no? Y no sé qué fue saliendo ahí en la conversación que, que me dijo que cuando él era adolescente le había pasado algo, que generalmente a las mujeres sí les creen, pero a los hombres porque tienen que ser fuertes, porque tienen que ser, no llorar y tal, pues que él no se pudo defender y que pues no se lo dijo a nadie, justo porque pues como es hombre sintió que no le iban a hacer caso y que ok, no le iban a creer. Entonces ya no me dijo más porque también él me dijo que era algo que nadie sabía, solo su mejor amiga ok, y que pues no quería hablar de ello. entiendo. Ujú. ¿Qué decisión tomaste en ese momento? Pues le dije que estaba bien, que que respetaba su decisión de no querer compartírmelo en ese momento y que pues para mí era importante también como la confianza que había tenido de decir o de abrirse en ese momento conmigo, de pues de expresarlo. Entonces le dije, si quieres, si no te sientes listo en este momento, pues este tema no lo vamos a tocar. Y le dije, entonces vamos a abordarlo, esta cuestión, esta pregunta que te hice solo desde lo general, tú cómo lo has vivido y qué te han dicho también otras personas, a lo mejor tu mamá, tu papá y ya, pero es que sí, ahí no me quise ya como meter tanto, como tocar ahí porque sentí que sí podía ser peligroso. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Él empezó a finales de junio o julio, creo. Ok, ok. Mira, yo creo que es importante que si él está listo para hablar, dejes esa puerta abierta y lo supervisamos. Cuando yo les hablaba de que no profundicen, también por eso es importante ver la estructura. Si fuera un paciente psicótico, ni te metas. Pero si es un paciente neurótico, eh, ¿por qué no?
por qué no lo presentas y evaluamos el nivel de fortaleza yoica? Porque eso te va a permitir también como tomar decisiones de este tipo, ¿sí? Ok. Y una vez que evaluemos el nivel de fortaleza yoica que tiene este paciente, la fuerza de su yo, de su ello y de su super yo, eso sería un parámetro para ver si puedes entrarle y al contrario, y que va a ser liberador para él poder hablar de esto, ¿no? Que pueda sentir en ti la confianza de acompañarlo, este, sin que tengamos temor de que se vaya a desestructurar o que se vaya a psicotizar si fuera algo, pues que su estructura sea muy frágil, ¿no? Con lo que tú conoces de él hasta ahorita, ¿qué tipo de estructura ubicas que tiene? Yo creo que es límite. Ah, ok. Bueno, tendríamos que ver el nivel, qué nivel de límite es y en función de eso ver el tipo de mecanismos de defensa que usa, qué tan grave llega a ser su difusión de identidad y con base en eso podríamos hacer un plan de intervención o decidir no hacerlo en este momento, ¿no? Pero sí tendrías que trabajar un poquito eso. ¿Tienes su historia clínica y diagnóstico? Este es el que te digo que tiene TEA. Bueno, que Ah, ok, ok, ok. Bueno, sí, entonces sí son como varias cosas que están ahí con él. bueno, mira, para la próxima sesión entonces, que quede ahí, Ilse, preséntanos qué estructura de personalidad le ves, cuáles son los principales mecanismos de defensa que tú ves que está ocupando este chico, em, otros eventos donde se haya puesto a prueba sus funciones del yo y él cómo ha resuelto esos conflictos. Con eso creo que ya podríamos como tener una visión de lo que podrías hacer e irle entrando muy poco a poquito, ¿no? De entrada a ver si él quiere entrarle, ¿no? Ajá. Y si Otra él vez. de plano me dijo que no, me dijo como de no, 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 no quiero. Ok. Pero fíjate, entonces podrías trabajar ahí un poco en el tema de su autoestima, o sea, no entrando directamente al tema, pero sí podemos trabajar la autoestima, podemos trabajar el super yo, qué tan severo es su super yo. Podemos trabajar también el ello. Ahora, a nivel psicoeducativo, por ejemplo, también trabajar con él la parte neuropsicológica de qué hace la amígdala, qué hace el lóbulo frontal, como para darle algunas herramientas que le ayuden a confiar en sus capacidades de autocontención, de autorregulación. Ok. ¿Sabes? Sí. Bueno, quedamos con eso. Entonces, las veo la Sí. próxima semana. Entonces, la tosa, sí, sí. Ah, yo te iba a decir rápido, ahorita estaba hablando con Lili para ver si podíamos hacer lo de la ofrenda. Me dijo que a ver si alguna de las que estamos aquí, bueno, yo ya me propuse para ir el viernes, pero si alguien más podía como apoyar, ya sea para poner, recoger o para ir a volantear. Bueno, para ¿Qué, ofrecerlos. qué dicen, chiquillas? ¿Nos Yo ayudan? les ayudo a volantear. Ok, Podría ser lunes en la tarde. El lunes, no, No, viernes. el viernes en Viernes la tarde. 31. Sí, el viernes sí puedo. buenísimo. Charlene, Eh, yo pues lo que quieran, puedo ponerla o puedo apoyar a quitarla sin ¿y, si- y, problema. y cuál sería tu deseo para Pero que no sí, pasemos a tu sí sería deseo? el viernes, sí sería Sí, el viernes. A ver, Sería el viernes ponerla. eh, Creo que hay exhibición el sábado y se quita el domingo. ok. ¿a qué hora se monta el Es, viernes? Bueno, el horario de montaje es del jueves a las 6 al viernes a las 6. Ok, Entonces le decía a Lili que si podíamos temprano.
hacerlo a Pues, esa hora. pues si es temprano, yo también me sumo, entonces el 31, yo también voy. Ok, entonces para decirle y pues que ya somos varios y también dividirnos, para que no estemos pues, todos los 4 días, sino algunos vayamos, algunos, Ok, así. yo podría el viernes Yo, también temprano. ujú, Ok, yo el viernes no tengo ningún problema, lo puedo hacer. Ya, pero sábado y domingo ya no podría porque voy a trabajar esos 2 días. ok. Entonces checar a ver quién puede ir el domingo a desmontar. Creo que sí es el Ok, domingo. sale, Vale, vale. entonces para decirle. Gracias. Gracias, Ilse. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bye. Bye, Vale, bye. hasta luego.